Bienvenidos todos ustedes a este sermón, esta homilía o esta predicación de este domingo 30 del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico de nuestra querida Iglesia Católica. Un gran saludo a todos ustedes que nos hacen el gran favor de su atención hasta donde quiera que se encuentren. Yo soy el señor cura José Arturo López Cornejo, les saludo aquí desde parte del curato de mi parroquia San Juan Bautista de Acatlán, donde tengo el gusto de compartir con ustedes un sermón que ustedes escucharán el próximo domingo, el día de mañana, si es que ustedes van mañana a misa, que yo creo que sí van a ir. Pues el día de mañana van a escuchar en su parroquia un sermón de este evangelio que vamos a escuchar a continuación. La única finalidad con la que hago este sermón es para el crecimiento espiritual de todos ustedes. Es decir, no quiero yo suplantar a ningún sacerdote, ni a ningún párroco, ni sentirme más que alguien más. La única finalidad es la predicación de la palabra de Dios un poquito antes del domingo cuando ustedes van a misa. Ojalá que les sirva para su crecimiento espiritual, para su formación espiritual también, y sobre todo que los ayude a querer más y a comprender más todavía la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bravos, señores, qué evangelio tan duro, pero tan claro que nos deja muy clara la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo sobre las personas que nos creemos o que se creen justificados y los que creemos que no. Bueno, una de las cosas que tenemos los seres humanos por error, por defecto y de manera muy común es el señalar los defectos de los demás. ¿Es tan fácil criticar? Díganme si no. ¿Es tan fácil inventar un chisme? ¿Es tan fácil hablar de los demás y pensar que el otro es más o menos que yo? ¿Es tan fácil envidiar a otro que me ha superado o que es mejor persona o que hace mejor las cosas? ¿Es tan fácil comentar sobre alguna situación delicada de alguna otra persona? Y también esto pasa en el asunto de la fe. Miren, aquí aparecen 2 personajes y nuestro Señor Jesucristo hoy su evangelio no se lo dice a ninguna persona en particular, es muy general. Dice: en aquel tiempo Jesucristo, para dar a conocer por aquellos que se tenían por justos, dice, comentó esta explicación. Y ahí les va. Dice: en aquel tiempo se acercaron a orar. Algunos evangelios dice que subieron al templo para orar. ¿Cuál templo? Pues el templo de Jerusalén. Hay que entender que para la cultura judía no es como nosotros. Miren, ustedes y yo tenemos, dejo el misalito, ustedes y yo tenemos en la mente la imagen de que cada pueblo debe de haber un templo, o 2 o 3 o 10 templos. Para la cultura judía no, para la cultura judía solamente hay un templo, y es el templo que está en Jerusalén. De hecho, todas las ciudades de Judea y de la Galilea
que forman ahora Israel y que en aquel tiempo formaban la Judea, no tenían un templo en cada pueblo. No había un templo en Nazaret, un templo en Belén, un templo en Cafarnaún, no había. Solamente había un templo en Jerusalén. En las poblaciones había sinagogas donde se reunían a leer la Sagrada Escritura, sobre todo la ley. Pero no existía el que nosotros, por ejemplo, tenemos un templo, una catedral, una capilla, una vicaría, etcétera. No existía esa imagen. Por eso hoy el Evangelio dice que llegaron al templo 2 personas a orar. Dice que por un lado llegó un fariseo y por otro lado llegó un publicano. Vamos a analizar antes de las 2 situaciones quién es el fariseo. El fariseo es aquella persona que era experta en las cosas de Dios, conocedora del templo, conocedora del Antiguo Testamento, conocedora de los profetas y de la ley, que la ley quiere decir la Torá, que quiere decir el libro del Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, 5 libros, que para muchos judíos es los únicos libros sagrados que existen. Para otros que son más abiertos también incluyen los profetas o algunos libros sapienciales, pero no todos, como nosotros, gracias a Dios, los incluimos en el Antiguo Testamento. Bueno, un fariseo era un hombre que era conocedor de las cosas de Dios, pero más que conocedor, era un hombre muy practicante de su fe judía, y aparte de practicante, era una persona que se creía superior o que se creía por encima de la posibilidad de salvarse de un no fariseo. Fariseo, uno de los problemas con los que más Jesucristo va a tener es con la rama farisea judía. Los fariseos son aquellos hombres que se sentían mejor que el otro por sus acciones, por su manera de orar o por su manera de conocer. Muy bien. Y el publicano es aquel hombre, su palabra lo dice, publicano, público, viene de una vida pública muy común. El publicano es aquella persona que cree en Dios, que confía en Dios, pero que se ha equivocado, que no conoce bien completamente Dios, que no es diestro en los evangelios, en el libro del Antiguo Testamento, que no es diestro en el conocimiento de la fe. Entonces, como tal, sufre. Y sufre porque piensa que no se va a salvar, porque no vive o no conoce la palabra de Dios como la conoce un fariseo. Y aquí viene el conflicto. Vamos a analizar muy bien las 2 actitudes, del fariseo y la actitud del publicano. Dice así. Dice que el fariseo llegó hasta delante del templo de Jerusalén, cerca del Sancta Sanctorum. Hay que entender que el templo de Jerusalén no es como nosotros tenemos nuestros templos. Era un templo que estaba dividido por secciones, ¿no? El Sancta Sanctorum, el lugar de los hombres, el lugar de las mujeres y los niños y el lugar de los gentiles. Eran como 4 plazas diferenciadas unas de otras. Entonces, hasta el punto más cercano al Sancta Sanctorum solamente podían llegar hombres varones mayores de edad, judíos circuncidados y hombres verdaderamente conocedores de las cosas de Yahvé. Muy importante que sepan todos ustedes. Es decir, ustedes y yo que no somos judíos no podíamos entrar ni siquiera al lugar de las mujeres. Era una plaza muy extra que era para todos los gentiles. Entonces, nuestro Señor Jesucristo habla del fariseo como aquel hombre que llegó erguido. ¿Qué quiere decir erguido? Levantado del pecho, derecho de la espalda, importante, viendo a los demás como menos. ¿Conocen algún hombre de así o alguna mujer? Yo sí conozco y he visto esas actitudes, y no solo me refiero a la iglesia, me refiero también en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, incluso en la familia. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que se cree muy importante y que se cree que nadie lo merece? Equivocadamente. Me da risa, me da lástima esas actitudes. Dice el Evangelio que iba erguido, es decir, se sentía más que los demás. Aparte de erguido, dice que se presentó ante Dios y le dijo: yo sí me voy a salvar porque yo ayuno 2 veces por semana, pago todos los diezmos de todas mis ganancias y hago oración todos los días. Es decir, yo soy el que tengo la seguridad de que me voy a salvar. Muy bien. Y las actitudes del publicano, dice que ni siquiera se atrevió a entrar a esta parte tan importante del templo. Se quedó hasta atrás, con la mirada para abajo, agachado, dándose golpes de pecho,
y pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo habla de que uno bajó justificado y el otro no. Hay que recordar que el templo de Israel estaba como en una lomita, entonces se entendía cómo subir y bajar. Cuando tú ibas al templo subías, cuando venías del templo bajabas. Entonces por eso habla que bajó de ahí justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Quiere decir salvado, es decir, limpio, es decir, perdonado de sus pecados. Muy importante, quiero analizar con ustedes aquí algunas actitudes. Voy a volver a leer el Evangelio. En alguna parte importantísimo dice: ayuno 2 veces por semana. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ay, Dios mío, y aquí me voy a detener un poquito, ¿no? No soy como los demás hombres. Es decir, es tan fácil decir, yo no soy como tú, de hipócrita, de mentiroso, de chismoso, de borracho, de infiel, ¿no? Yo me comporto como Dios manda. Bueno, pues qué bueno que seamos así, pero no hay que decirlo, porque cuando lo decimos se nos acaba el mérito a nuestro esfuerzo. Nos convertimos en unos fariseos que criticamos al otro, pero pero a veces no lo hacemos. Miren, muchas veces, y yo les voy a decir algo que me da muchísima tristeza, hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía en todos los ambientes, y les digo con mucha tristeza, también en los ámbitos de la iglesia hay hipocresía. A veces somos muy duros con el otro, somos muy exigentes, muy estrictos, muy durísimos con el otro. Y nosotros a veces ni siquiera hacemos eso. Hay una parte en el Evangelio que a mí me da mucha confianza decirlo, cuando dice: hacen cargas pesadas para otros que ni con el dedo tocan. Esos eran los fariseos. Los fariseos se sabían los mandamientos, se sabían toda la palabra de Dios, se sabían los salmos, conocían y comprendían los misterios de Dios, entendían la vida del Mesías, cuándo iba a venir el Mesías. Y le enseñaban al pueblo eso con mucha dureza, con mucha claridad, con mucha sinceridad, pero ellos no lo cumplían. Y eso puede suceder en nuestra iglesia querida católica. Podemos ser, sobre todo yo lo digo por mí, yo puedo convertirme en un fariseo en cuanto a que les puedo enseñar por aquí y decirles: no hagan esto, no vayan acá, no pongan acá, y yo ser el primero que sí voy, que sí lo hago, que sí pongo, que sí digo. Y eso me convierte a mí en un fariseo hipócrita. El fariseo y la hipocresía son primas hermanas, se parecen muchísimo. Y es muy común esto, y es muy doloroso. Por eso, cuando ustedes ven a un sacerdote que quizá predica muy bien, pero no vive lo que predica, pues entonces ustedes dicen: es un fariseo. Y nos duele, me duele. A mí a lo mejor me dolería mucho que alguien me dijera que soy un fariseo. Por eso lucho por explicar, pero lucho por poner en práctica lo que yo digo y lo que enseño, porque si no lo enseño, si no lo aplico a la vida, mis palabras son huecas. Qué bonito habla el padre Arturo, qué bonito habla, qué bonito dice, pero no cumple lo que dice. Entonces es un hipócrita, es un fariseo el padre Arturo. Pero también yo lo puedo decir de ustedes, También yo lo puedo decir cuando queremos que el otro se comporte bien, pero yo no. O más, para empezar, para ponerles un ejemplo, ¿no? Todo mundo quiere que, por ejemplo, las tías, los tíos, los primos, los hermanos, queremos que el otro se porte bien, pero a mis hijos no les digas nada. Tus hijos andan mal, tu hijo hizo esto, tu hijo hizo, pero a mi hijo no le digas nada. Tú eres esto y esto y esto, pero en mi matrimonio no te metas. Entonces nos convertimos en fariseos, buenos para dar consejos, buenos para regañar, buenos para hablar, pero muy malos en el cumplimiento de ser nuestra fe en Dios. Bueno, y luego dice también que el otro no se atrevía a levantarse. Dice, lo único que hacía era golpearse el pecho y decía: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Bueno, dice el Evangelio: yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ay, Dios mío santo. La humildad es una de las llaves que puede abrir el cielo. El cielo se puede abrir por varias razones. Número 1, se puede abrir por las buenas obras, la persona que se comporta bien, como Dios manda. Número 2, el cielo se puede abrir también a través del amor a Dios, total y absoluto, con la entrega diaria y continua a las cosas de Dios. Pero el cielo también se puede abrir con la humildad verdadera y cierta. Ahí les va. Hay una humildad falsa. No sé si ustedes conozcan la humildad falsa.
Es aquella persona que aparenta ser muy sencilla, que vive agachando la cabeza, que siempre dice que sí, que siempre aparenta ser una gran persona con mucha humildad, con mucho silencio, con mucha tranquilidad. Pero esa persona, en la hora de la hora, cuando se trata de ayudar, cuando se trata de comentar, parece que no está verdaderamente viviendo las cosas de Dios. A eso se le llama falsa humildad. Y la falsa humildad es aquella apariencia de sencillez y de humildad en algunas circunstancias, pero que no es capaz de aceptar algún premio, por ejemplo. Cuando a ustedes, hermanos, cuando a ustedes les vayan a dar una medalla porque son muy buenos para correr, porque son muy buenos maestros, porque son muy buenos en la enseñanza, porque se ganaron un premio al trabajo hecho, referido, en donde sea, deben de aceptarlo, porque cuando una persona dice, no, yo cómo voy a ir ahí, yo soy una persona humilde, a mí no me gusta que me vean. Señora, acéptelo, porque si usted no lo acepta, entonces usted está siendo una falsa humildad. La humildad no es esconderse siempre cuando uno ayuda. Cuando una persona te quiere reconocer tu trabajo, no te lo reconoce para hacerte sentir más, te lo reconoce porque te quiere, porque te aprecia, porque te valora. Entonces, señores, cuando a ustedes les llegue un premio, por insignificante que sea, aunque sea una medallita que no sea ni de plata ni de oro, ve y recíbela. Si te dan un diploma, recíbelo. Y si te aplaudan, agradécelo. Esa es una humildad verdadera. La humildad no está en agacharse, la humildad no está en esconderse, la humildad no está en rechazar un premio. La humildad está en aceptar eso para ser mejor persona. Así que cuando les den un premio, un reconocimiento, vayan y recíbanlo. La humildad falsa es lo contrario, siempre esconderse y decir, nadie me quiere, todos me humillan, todos me pisan, todos me excluyen, nadie me apoya. Eso no es humildad, eso se llama enfermedad. Y esa es una enfermedad de una autoestima muy bajo. No confundamos el autoestima bajo con la humildad falsa. La humildad es aquella persona que se somete y se agacha solo ante Dios, pero a que ante los demás es capaz de ayudar, de limpiar, de recoger, de cuidar, de colaborar, de enseñar. El humilde no es solamente el que vive pobremente o andrajosamente o suciamente. Eso no es ser humilde, eso es ser cochino. La gente pobre también es limpia y la limpieza no está peleada con la pobreza. Puede haber una persona pobre, pero no por eso va a ser humilde. Hay pobres muy orgullosos también. Los pobres limpios también existen, personas muy humildes y muy sencillas, abiertas a la palabra de Dios. Es lo que les quiero decir hoy. Señores, nadie puede decir quién tiene la razón o quién se va a salvar o quién no se va a salvar. La única palabra que nos puede decir quién se va a ir al cielo y quién no se va a ir al cielo es la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, contenida en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que si ustedes y yo le ponemos ganas a la vida, vivimos como Dios nos manda, cumplimos sus mandamientos y nos presentamos ante Él con claridad es con rectitud, hermanos. No tengamos miedo de asumir nuestro pasado, de entendernos como defectuosos, como pecadores, de personas que nos hemos equivocado en cierto momento de la vida, pero que ahora llegó un momento en el que quiero cambiar lo que soy y que quiero enmendar lo que hice mal. Quiero platicar con ustedes que una persona debe de comprenderse, debe de aceptarse y debe de pedirle a Dios que lo ayude, que lo fortalezca y que lo proteja de todo mal, siempre, siempre, siempre de la mano de Dios. Es decir, señores, tenemos que buscar que Dios nos ayude siempre y tenemos que darle a Dios la posibilidad de manejar nuestra propia vida. Muchas personas se sienten tan llenas de Dios, pero están tan vacías de Dios. Y eso pasa mucho en la iglesia. Miren, podemos estar encargados en una iglesia y sentirnos ya los salvados y ver a uno que casi no viene como el que no se va a salvar o como el que no va a irse al cielo. Ese es un error de muchas personas que viven cercanas a Dios y a la iglesia. Podemos ser los sacerdotes, incluso personas que creemos que porque somos sacerdotes nos vamos a salvar. No. Si un sacerdote no se esfuerza, no se desgasta, no se desvive
por su comunidad y no se entrega a las cosas de Dios, no podrá salvarse, porque entonces nos podemos convertir en unos fariseos. Pero también hay personas que no van a la iglesia y critican mucho a los que van a la iglesia y nos tachan de fariseos, de hipócritas, de mentirosos. Dicen, Dios está en todas partes, yo le rezo a Dios desde mi lugar de trabajo. Y es pura mentira, muchas veces ni rezan. Entonces, los fariseos no solamente son los que están dentro de la iglesia, algunos, no todos. También pueden estar muy lejos de Dios y muy lejos de la iglesia y convertirse en unos fariseos, pensando que ellos tienen el poder de decir quién se salva, quién se condena, quién se va a ir al infierno, quién no se va a salvar, etc. Nadie tiene la posibilidad de decir quién se va a ir al cielo o quién no. Lo que sí podemos decir es que a partir de una vida de gracia, una persona que se confiesa cada 2 o 3 meses, que va a la iglesia, que reza y que hace obras buenas en la comunidad, se va a salvar más fácilmente que uno que no reza, que no viene a la iglesia, que no hace obras buenas, que critica todo, que se burla de las personas que van a la iglesia, que no permite que su familia se acerque a Dios ni a la iglesia, ni él viene ni deja que nadie venga. Entonces, esa es una persona más farisea que incluso los que se acercan mucho a Dios. Mucho cuidado, señores, el fariseísmo es una enfermedad desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y hasta el día de hoy. 27 de octubre del año 2019, el fariseísmo sigue siendo destrozos dentro de la Iglesia Católica y dentro de muchas comunidades y dentro de muchísimas familias. Mucho cuidado, hermanos. Acerquémonos a Dios con confianza, pidámosle a Dios la fortaleza del alma y del espíritu, busquemos a Dios con pureza, con mucha pureza, con mucho amor y con mucho cariño, y no permitamos que otras personas puedan hacer de nosotros humillarnos o excluirnos de la salvación de Dios, porque nadie puede decir quién se salva y quién no. Ayúdenos a los sacerdotes a no convertirnos también en parte de ese fariseísmo. Ayúdenos, denos consejos, apóyenos, quiéranos, y cuando sea necesario, si es necesario, con mucha caridad, llamar la atención. Yo de mi parte se los agradecería de todo corazón, siempre y cuando sepamos corregir y sepamos ayudar a los demás. Ya ven por qué el Padre Arturo les dice tantas cosas en los evangelios en vivo en las noches, porque lo que quiero es que se salven. Yo sí me preocupa, yo quiero que el día que me muera y me los encuentre en el purgatorio, porque no creo en el cielo, está muy difícil irse al cielo directo. Cuando nos encontremos en el purgatorio y después en el cielo, me daría mucho gusto que pudiera encontrarme alguno y decirme, Padre, qué bueno que me dijo, porque yo estaba muy mal. Andaba pensando que a Dios lo podía encontrar en cualquier lugar. Sí lo puedes encontrar, pero de manera más maravillosa la puedes encontrar dentro de la iglesia, dentro de la celebración de la misa, no dejar de participar en estas celebraciones. Pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes aquí desde el atrio de mi parroquia San Juan Bautista de Acatlán. Les mando un saludo y un abrazo cordial hasta donde quiera que se encuentren. Un saludo a sus párrocos, a sus señores curas. Vamos, yo les invito a que recen mucho por nosotros, los sacerdotes, que andamos aquí en las redes sociales. Muchos de ustedes nos apoyan y nos quieren, pero también hay gente que nos critica y a veces hay gente muy poderosa que no le gusta que andemos aquí. Pero no estamos aquí por ellos, estamos aquí porque tenemos un deber. Los sacerdotes que estamos en las redes sociales le estamos poniendo ganas para evangelizar estos ámbitos donde muchos jóvenes y muchas personas están y tienen hambre de Dios, pero no encuentran cómo acercarse a Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Recen por nosotros los sacerdotes que estamos en las redes sociales para que sigamos haciendo este esfuerzo. No es fácil estar aquí, pero con mucho cariño seguiremos mientras ustedes nos sigan viendo. Mientras yo vea que tanta gente ve estos videos, me animo, me aliento y digo, voy a seguir ahí porque es mi trabajo y mi deber como bautizado y como sacerdote, evangelizar hasta el último día de mi vida por todos los medios habidos y por haber. Y si a mí Dios me dio este don de evangelizar a través de YouTube, lo seguiré haciendo. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vean este video. Nos estamos viendo de lunes a viernes, más o menos entre 8:30 y 9 de la noche en Evangelio en Vivo. Algunos días no publico porque está muy saturado mi trabajo en la parroquia, pero cuando puedo me conecto a esa hora. Saludos, bendiciones y abrazos para todos.